todas nuestras decisiones tienen un impacto económico sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Todo. Entonces, por eso, para el ser humano ¿Hasta actual, qué hora usted se va a despertar? Eso tiene un impacto todo tiene un económico. impacto económico. Entonces, tenemos que entender los elementos básicos de esta ciencia aplicada a la vida cotidiana, a la realidad. Así es. Y es un tema que, aunque nosotros querramos pues dejar a un lado y demás, No, y es un tema tan complicado que hasta los propios expertos se pierden en él. ¿Por qué usted lo dice? Justo hoy, ¿eh? Justo hoy. Sí, no, qué casualidad. No, eso pasa, porque bueno, pero vamos aunque es una ciencia, tiene también su elemento de sí, arte. y sin darnos cuenta, hasta cómo manejamos los insumos en nuestros hogares y demás, estamos ahí poniendo en práctica la economía. Usted le pone a dos economistas los mismos datos y dependiendo de la perspectiva o la metodología que use, llegan a conclusiones diferentes. Así mismo. Entonces, pero hoy tenemos aquí un economista que queremos aprovechar para tocar temas nacionales de importancia que están hoy en la primera plana, y me refiero al economista Ernesto Selman. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, como siempre, con gusto. Y a ustedes de aceptarla. Si hablamos pues fuera del aire sobre noticias que hemos visto en los diarios en cuanto a economía se refiere. Hubo unas declaraciones hechas por el señor Guarocuya Félix, quien estuvo dirigiendo la DGI y que ahora se encuentra en el Banco de Exportaciones, sobre este 67%, esa clase pobre, el 67% que es pagado por esa clase pobre en cuanto a ingresos y demás se refiere. Y yo la verdad es que quedé un poco desorientada, sobre todo en la forma en la que se construyeron esas ideas, y nos encantaría conocer su posición como economista, obviamente como experto en el área. Claro, sí, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, viniendo de una persona que estuvo en impuestos internos, en principio debemos decir que una persona que debe tener cierta autoridad para hablar de esas cosas. Sí. Pero lamentablemente tengo que decir que yo me cuestiono la metodología que se está utilizando para dar unas declaraciones como que el 67% de los ingresos está siendo obtenido, recaudado por parte de los más necesitados. Aquí lo segundo que quiero decir es que decir que la fiesta de los ricos lo pagan los pobres es una declaración populista que desorienta el debate público. Yo creo que debemos ser un poco más responsables en este sentido. Y yo quisiera también entender qué metodología se está utilizando para decir estas declaraciones. Porque si usted me dice que el ITEVIS y los impuestos selectivos al consumo son lo que él está tomando en cuenta para decir que esos ingresos vienen de la clase, fíjese. Eso fue lo que yo interpreté. Sí, pero es que la clase más necesitada en su mayor proporción, digamos 2/3 partes, 3/4 partes, hacen las transacciones fuera del sistema impositivo, en la informalidad. Entonces, decir unas declaraciones como esas son un poco tremendistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. A mí me llamó mucho la atención también de que estas declaraciones se están haciendo en un partido político. Entonces unas declaraciones populistas en un partido político con unos señalamientos que ni siquiera conocemos bien la metodología, hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros, los comunicadores sociales, los agentes de cambio, y que han tenido alguna posición de autoridad o responsabilidad, inmediatamente. Usted tiene que asumirla, la responsabilidad. Déjame ser abogado del diablo y encontrar lógica. En nuestra estructura impositiva, el mayor porcentaje de los ingresos depende de impuestos directos, ¿verdad? Indirectos, como el ITEVI, el selectivo al consumo. Entonces, si depende de impuestos indirectos, tal vez ahí es que está la lógica. Que la mayor cantidad de consumidores aporta la mayor cantidad de ingresos. Sí, pero aquí de nuevo, y los economistas hacemos análisis, etcétera, si usted lo divide, digamos, el 20%... Pero fíjate que yo no le pongo apelativos. Claro, pero si tú, digamos, tú utilizas el 20% de menores ingresos, de nuevo, las transacciones que se hacen en compra y venta de bienes y servicios están fuera del sistema impositivo, a nivel de la informalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto y asumir responsabilidad. No se puede identificar los mayores aportantes sin recurrir a eufemismo como los más necesitados. No podría serlo. No se puede determinar de entrada. Yo le diría que los mayores aportantes están en niveles de ingresos medios y altos.
Correcto. Para decirle la verdad, porque están las estadísticas, están ahí, no hay que inventarse las ruedas. Y son los que tienen mayor capacidad de consumo. Claro, claro que sí. Y son los que se encuentran dentro de la formalidad también. Y son los que hacen más transacciones dentro del sistema impositivo. Ahí quería llegar. Sí. Tenemos una reforma fiscal pendiente y de alguna manera... Tenemos muchas cosas pendientes. Un pacto fiscal, porque lo que aspiramos es un pacto. Sí. O sea, a una reforma integral, incluso a que seamos tan audaces que cambiemos la filosofía que ha guiado la fiscalidad en la República Dominicana. Desde el tema de los gastos y llegando ¿Tú crees que esta opinión es una opinión aislada o obedece a una necesidad por los constreñimientos que está viviendo el propio gobierno en materia de fiscalidad, de poner el tema en la discusión? Bueno, fíjese. Porque aquí nada sucede por azar. Sí. Mira, el tema aquí es que la sociedad en su conjunto, incluyendo el sistema o la clase política, reconoció la necesidad. Porque en el artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, específicamente dice que se requiere un pacto fiscal para hacer una reforma fiscal integral que tenga en consideración el lado de los gastos, de los ingresos y revisar todo el tema de la tributación en República Dominicana. Fíjese que el Estado tiene una serie de funciones que en principio las sociedades se ponen de acuerdo en base al contrato social o la Constitución y ahí mismo que estamos otorgando unas funciones que debe hacer el Estado, en principio ya debemos estar de acuerdo de que los ciudadanos van a poner plata para cumplir con esas funciones. Entonces, ¿cómo es que se recauda ese dinero para que el Estado cumpla con esas funciones? A través del sistema impositivo. Entonces, cuando tú tienes un sistema impositivo tan complejo y con tanta figura impositiva, tasa alta, se hace muy pesado para cumplir. Entonces, los ciudadanos empiezan a ver cómo evitar, y principalmente en una sociedad con ingresos relativamente bajos. Lo otro también es que el propio administrador del sistema impositivo, la DGI en este caso, se hace muy complicado administrarlo y por eso vemos que el director de Impuesto Interno habla de que hay un 40% del ITEVI que no se está recaudando. Y nosotros decimos, mire, parece que debe ser más, por lo menos un 50%, decimos nosotros. Pero estos son los temas que hay que ver porque cómo se está recaudando y lo otro es en qué se está gastando, cómo se está gastando, cuál es la transparencia con lo cual se está gastando y para eso nosotros... Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Entonces, para eso nosotros hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en ese artículo 36, cuando habla del pacto fiscal, de que esto esté fundamentado, esta reforma integral, en una ley de responsabilidad fiscal. Y luego, cómo reformamos todo el tema de cómo se recauda. Claro, porque los gastos, cómo gasta el Estado el dinero, es lo más importante. Porque al final nosotros, o sea, el Estado recauda ingresos de parte de la ciudadanía, pero si eso que recibe lo gasta de la manera irresponsable, como muchas veces vemos, entonces no estamos en nada y es por eso que muchos justifican el hecho de mantenerse en la informalidad y de evadir los impuestos, porque dicen, ¿para qué voy a pagar si al final no voy a ver eso como respuesta a un mejor sistema de salud, a un mejor sistema de educación y demás? Que me parece una manera irresponsable de responder, porque yo como ciudadano debo cumplir a pesar de que el Estado no cumpla, pero es una realidad. Sí, lo que pasa es que también el dominicano, tú tienes un punto muy importante, porque si los dominicanos, digamos que tienen que buscar servicio de salud fuera de lo que en principio está prohibiendo el Estado, si tienen que buscar servicio de educación, servicio de seguridad, etcétera, está diciendo, mira, yo tengo que asumir un costo doble y triple para los servicios. Que es la vida cotidiana de la clase media dominicana. Para los servicios más básicos. Entonces, tengo que pagar esto, se supone que voy a recibir este servicio, pero no lo estoy recibiendo y tengo que salir al mercado a comprarlo en adición. Entonces, parte del tema y el pacto fiscal no es solamente un pacto fiscal de cómo recaudar. Tiene que ser amplio, sí. ¿Cómo discutimos este tema? Es complicado, sí, pero hay que bueno, es una ley orgánica, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, pero si hablamos de instituciones fuertes, la ley hay que cumplirla, ¿verdad? Por eso, pero vemos que olímpicamente se violentan. Hay dos pactos que están pendientes, el eléctrico y el fiscal, y las autoridades no se dan por enterados. Y es un mandato de ley que a esta altura debimos haber completado los tres. Sí. Pues nada más tenemos el educativo. En enero del 2015, según la estrategia. Correcto, estamos en el 17, 2 años. Y entonces, y lo peor de todo es que si dijéramos, bueno, 2 años, pero hemos visto trabajo constante y resultados.
Pero en el mismo pacto eléctrico, cuando hablamos con personas que están en las distintas mesas de trabajo, la respuesta es, oye, me estamos trancados. Bueno, aquí lo que pasa también es que lo que se ha querido con el pacto eléctrico también es mantener el status quo. Es decir, que se siga o que se ponga un sello gomígrafo para seguir construyendo las plantas Punta Catalina, sí, que se ponga un sello gomígrafo para que la sede se mantenga en manos del Estado, y que lo cual me parece un error, de hecho, porque el esquema, estamos volviendo a la CDE de antes. Al modelo que fracasó. Al modelo que fracasó, por lo cual buscamos hacer reformas. Entonces, olvidando que la generación privada, dentro de todo el fracaso de la capitalización, tuvo éxito la privatización de la generación, porque hoy tenemos capacidad nominal de generación y pudiéramos seguir teniendo si las reglas del juego fueran claras. De hecho, la generación está por encima de lo que las EDES están reclamando, demandando para suplir a la ciudadanía. Entonces, bueno, se habla de que la privatización de las EDES fue un error, etcétera. Mire, es que cuando usted no deja a la empresa privada... Yo siempre corrijo que digo que aquí no hubo privatización. No, porque cuando usted no deja que la empresa privada... porque fíjate, lo que pasó, con una campaña de reelección, en ese entonces, iba a haber, el presidente Mejía se buscaba la reelección en el 2004, entonces no querían que se modificaran las tarifas, no querían que se ajustaran los costos de la electricidad, y entonces se le imposibilitó y que se cobrara a toda la ciudadanía, porque esta es otra cosa. Sí. Esta es otra cosa. Si usted no permite a la empresa privada a que cobre los servicios que ofrece, pues claro que va a ser un fracaso. Sí. Pero eso vino del lado político, no vino por las decisiones privadas. Entonces, yo cuestiono... Del lado del socio político, por eso yo le digo a la gente, hubo capitalización porque era una sociedad entre el sector privado y el sector público, y el sector público como socio dominante aplastó a su socio privado. Sí, lo aplastó. Entonces, eso no es privatización. Y lo aplastó de forma tal que en última instancia lo que dijo, mira, y dame la empresa para atrás, pagando 800 millones de dólares. Entonces, eso tampoco yo puedo hablar de un fracaso en ese esquema. No. Entonces, si podemos, fíjese, Guatemala hizo, yo estaba representando en el país, en el Banco Interamericano de Desarrollo, con las reformas del sector eléctrico, y vimos muchas experiencias, y parte del apoyo vino de los organismos internacionales. Guatemala hizo una reforma, pero muy parecida a la República Dominicana, muy parecida. Guatemala hoy está exportando energía eléctrica hacia otros países en Centroamérica. Nosotros todavía tenemos un sistema insolvente, porque las EDES están teniendo unas pérdidas que hacen insolvente el sistema completo, y entonces tenemos que buscar de los bolsillos de los contribuyentes, porque se habla de subsidio del Estado, pero eso viene de los bolsillos de los contribuyentes y de las deudas que vamos a pagar los contribuyentes en el futuro. Entonces, todavía tenemos un esquema insolvente que no está proveyendo la energía suficiente, ni de calidad, ni al costo, digamos, que se requiere para que las empresas radicadas en el país puedan competir. Lo que nos preocupa es que... A nivel industrial y comercial, nosotros pagamos 35% más cara la electricidad que en Centroamérica. Ya tú puedes ver. Sí, una locura. ¿Cómo vamos a competir? No, una locura. Siempre hemos estado conscientes de ese tema. Y lo que nos preocupa es que las soluciones no suelen ser el consenso dentro de esos pactos, sino entonces poner parchos mientras tanto para poder cubrir con la necesidad inmediata, y entonces no tenemos planes a largo plazo. En el mismo tema del pacto fiscal... Hay parches y pantallas. Lo quise poner como parche, pero la realidad es que hay más pantalla que parche al final. Los parches son una mala solución, pero las pantallas son inexistentes. O sea, solamente una existencia virtual. Entonces hemos visto iniciativas en el tema de recaudación de impuestos, como el que se le colocó a las telefónicas para recaudar con el 911. Y así me imagino que habrá otras cosas. Ese es un tema que no estamos teniendo bien en consideración lo que implica esto, señores. Yo creo que fue un acto irresponsable. Señores, esto políticas públicas tenemos que asumirlo con responsabilidad. Fíjense lo que está haciendo la República Dominicana. La República Dominicana le está poniendo un impuesto a los consumidores y a las empresas del exterior. Porque eso es un impuesto a las llamadas entrantes. ¿Quién paga por esa llamada entrante? El consumidor que genera la llamada de fuera. El consumidor que genera la llamada de fuera paga esa llamada para que su empresa le termine esa llamada en República Dominicana. Un impuesto y a su vez extraterritorial. Extraterritorial. Una locura. Y eso va a ser un problema con el DERECAFTA.
Eso va a ser un problema en este país, en el DRCAF. Podría ser, sí. Entonces, no, pues yo te digo que estamos buscando ponerle impuestos a empresas y consumidores fuera. Señores, esta creatividad fiscal, debemos asumir con responsabilidad las políticas. Yo lo digo responsablemente aquí. No sé cuál es la cámara que estamos viendo. Yo lo digo responsablemente. Tenemos que poner las políticas públicas en este país en orden, porque esto es un desorden lo que estamos haciendo con este impuesto. Y esto vamos a tener problemas con el DRCAF. Entonces, nosotros tenemos que asumir esto con responsabilidad y dejar de estar estas cosas de dando palo a ciega. Esto es palo a ciega inventando, creatividad fiscalista de la peor. Cuando esos recursos pueden salir de la mayor eficiencia, eliminando funciones, servicios públicos que no se prestan y que tienen presupuesto. En lugar de hacer frente a las cosas reales, responsablemente, y empezar a hablar de un pacto fiscal, seguimos inventando cosas. Por eso es lo que me preocupa, que buscamos soluciones un impuesto a las bebidas gaseosas, de azucarada, un impuesto a las llamadas entrantes que termina siendo grabando Ernesto, a los lo rápido que pasan esas iniciativas. Iniciativas, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal está durmiendo ahí. A mí me preocupa mucho esta tendencia. ¿Tú entiendes? Y yo creo que debemos asumir nuestra responsabilidad a nivel político primero, porque esto es una cuestión de visiones y voluntades políticas, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos esto, yo pienso que debemos asumir nuestra... Entonces, vienen las calificadoras de riesgo, parece que vamos a hacer otra emisión a nivel internacional, a decirnos que todo está bien. Entonces, se fundamentan en dos cosas: que el crecimiento sigue siendo muy bueno cuando sabemos internamente que hay un tema de revisión de estadística y de cómo se generan estas estadísticas. Y lo otro, que el déficit fiscal se está reduciendo. Y eso no es verdad. Entonces estamos alegremente sobre dos cosas. Una calificación sobre dos. Sobre dos cosas que yo lo digo responsablemente. Oye, es decir, así que hay que hablar. Yo no quiero ofender a nadie y el que me conoce sabe a mí que yo amo a mi prójimo, de hecho, no, tú eres muy como a mí mismo. Tú eres muy prudente. Pero yo creo que entre una misma familia debemos discutir las cosas abiertamente, porque si usted no empieza a reconocer los problemas, usted no le va a buscar una solución definitiva. Es correcto, escondiéndolo no se entonces yo creo que debemos asumir esto más responsablemente y ver las cosas en su propia dimensión. Y si estamos en una coyuntura política difícil, bueno, vamos a ver cómo ayudamos y ponemos esto, pero aquí debemos ver las cosas y ver que estamos hablando de toda una sociedad. Ernesto, que no estemos hablando de que somos un grupo y que hay que mantenerse, es un país, toda una sociedad. Y que no todo el mundo piensa igual. Claro. Me preocupa dentro de ese esfuerzo de relaciones públicas para convencernos de que la economía está bien y que resiste más endeudamiento. Perdóname, la calificadora de riesgo era que daban las calificaciones cuando vino la crisis financiera que yo no sé cómo opera esa calificadora todavía. Es decir, que sepamos atiendan, que dijo que todo estaba bien. Que todo estaba bien y el mundo cayó. Y el mundo cayó. Esa misma, el mundo completo. Esa misma última. Esa fue la peor. Esa fue la peor. Y yo juré, y lo he cumplido. Oye, ya yo no leo lo que dicen esas instituciones. Bueno, cuando obviamente. No leo lo que dicen esas instituciones, señores, eso se compra. Yo creo que, y uno está hablando por el bien del país, la sociedad. Claro. No, aquí no quiero... No, sin sesgo político, es la nación. Bueno, yo soy del partido de gobierno. Yo soy miembro del partido del Comité Central del Partido de Gobierno. Yo quiero que ayudara a que las cosas se hagan. Es una autocrítica. Es una autocrítica y decir, señores, vamos a sentarnos a hacer las cosas como debe ser. Bueno, no, dale. Sí. Perdóname que te No, tranquila. Vamos a hablar, decía yo, en la línea de la campaña de relaciones públicas, he visto funcionarios salir a defender la situación de la deuda externa dominicana, diciendo que todavía el país resiste mucho más endeudamiento, que el porcentaje de la deuda con relación a nuestro PIB está dentro de lo razonable y que hay un colchón, un espacio todavía disponible para deuda. Yo quiero saber cuál es tu posición respecto a eso. Mira, a veces uno escucha personas defendiendo lo indefendible. Porque cuando usted tiene que el 25% de sus ingresos, usted lo va a tener que destinar a pagar intereses solamente. Y cuando usted tiene que tomar prestado para pagar intereses, usted tiene una situación financiera como individuo. Sí, no se lo han dicho, ¿verdad? Bueno, como individuo, como corporación o como gobierno.
Mala, comprometida. Si un 25% de sus ingresos usted lo tiene que destinar al pago solo de intereses, ni siquiera al servir la deuda que se le vence, solo de intereses, y usted tiene que tomar prestado para pagar parte de esos intereses, usted tiene una situación financiera bastante difícil. Eso nosotros lo tenemos de hace años en República Dominicana, el de tener que tomar prestado para pagar intereses. Y este año llegamos que casi una cuarta parte de los ingresos tributarios se van a destinar al pago de intereses, solo intereses. Entonces, mire, yo no sé a qué consultor financiero están buscando o quién le está diciendo estas cosas, pero yo creo que un consultor financiero o económico sensato le va a decir a usted como individuo, a corporación o como gobierno, mire, usted tiene que hacer una serie de ajustes porque esto no es sostenible. Claro. Yo no quiero aquí, porque uno a veces habla, dice, no, porque dice que va a caer en crisis. No, fíjense que tenemos los mercados internacionales abiertos. Sí, no es ser pesimista. Entonces, es cómo aprovechamos esta coyuntura que tenemos los mercados internacionales abiertos y hacemos una serie de ajustes y de cambios de políticas públicas. Hablamos de todo el tema fiscal, ley de responsabilidad fiscal, una reforma. ¿Y cómo hacemos eso en esta coyuntura que los mercados nos están viendo muy bien a República Dominicana? Bueno, principalmente por dos razones muy importantes. Una, que hay un exceso de liquidez a nivel mundial y que se coloca plata casi que en cualquier lado. Y lo otro es que Latinoamérica no se ve muy bien. Es decir, tenemos Venezuela, tenemos Argentina. No hay mucho a quien darle. Tenemos muchos países que están... los mismos casos de corrupción con Brasil y demás. En términos económicos, políticos, que muchas veces es tan difícil. Y República Dominicana todavía puede presentarse ante el mundo con cierta diferencia de muchos otros países de la región. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta coyuntura? Que tenemos las ventanas abiertas y la puerta abierta. Porque claro, dicen, sí, todavía queda mucho espacio. Sí, los mercados están abiertos, podemos emitir, pero seguimos emitiendo para gastar en gasto corriente, subsidio, etcétera. No debe ser, y parte del pago de interés. Entonces, el mensaje es cómo nosotros aprovechamos la coyuntura para entonces hacer los cambios de políticas públicas. Otro titular de hoy que preocupó es la reducción de 9.1% en la liquidez. Y nosotros hablamos de cómo lo hemos sentido, porque si uno habla con empresarios, medianos empresarios, te dice, mira, las ventas han bajado mucho, uno mismo también ha tenido que reducir la cantidad quizás de cosas que compraba para un gusto en específico. Los términos de pago terminan ampliándose. Entonces, definitivamente tenemos una situación que preocupa, pero lo que más preocupa es que no hemos visto una reacción de parte de nuestras autoridades a esto, por esa misma opinión que pueden tener muchos financieros internacionales y demás, de que el país todavía soporta. Y entonces hablamos desde el Banco Central de un crecimiento constante y uno decía, pero entonces no entiendo cómo es que la economía está creciendo en el país, pero nosotros al final no lo sentimos a nivel individual. Sí, mira, aquí yo creo que debemos entender de que la política monetaria se enfoca principalmente en la República Dominicana en el tipo de cambio, en lo que le llaman la tasa de cambio. Entonces, cuando tienes eso y tienes presiones en la tasa de cambio, entonces se empiezan a restringir la liquidez. En este caso es a nivel del medio circulante, no tanto de la liquidez, porque hay una cierta liquidez en el sistema financiero que a veces no permea la economía real, pero estamos hablando de cuánto se está transando en la economía real a nivel de medio circulante. Entonces, el tema aquí es que hay una política dirigida a... Y yo creo que con razón, y bueno, de alguna forma con razón, porque es que la ciudadanía y la sociedad termina evaluando a un gobierno, a un gobernador del Banco Central, en base a la devaluación o depreciación de la moneda. Por un asunto lo que yo le llamo el trauma infantil de la economía, que vivimos, o sea, sometidos a las presiones de las devaluaciones continuas. Sí, entonces, y el tema se politizó mucho. En las elecciones del 2004, cuando teníamos la crisis financiera interna, se politizó mucho el tema del tipo de cambio. Entonces, los discursos de cuánto vale este pollo ahora, y era por la devaluación y la depreciación. El éxito de una política económica se mide en base a la depreciación. Entonces, ahí, eso es lo que la gente entiende. Ahí es y uno entiende muchas veces que las autoridades, pero aquí es de nuevo cómo se asume una visión y un liderazgo diferente para que esto se vea en otra perspectiva
incluso se eduque a la educación, a la población. Y que la táctica económica no se coma la estrategia económica. Además, porque tú puedes proyectar estabilidad con flexibilización. Claro que sí, nadie está abogando aquí por depreciación. No, devaluaciones violentas. De hecho, lo que nosotros hemos estado recomendando son políticas muy específicas para reducir los costos internos de la economía dominicana, que ese 35% más de pago de electricidad con respecto a Centroamérica no exista, que ese 40% de pago de precio de los combustibles mayor que en Centroamérica no exista, claro. Que una serie de elementos para no tener que recurrir a la depreciación de la moneda. Es decir, que se reduzcan los costos internos para mantener la moneda en más o menos donde está y evitar cosas en el futuro. Entonces, y además hacer la empresa radicada en el país más competitiva. Pero también esta política tiene una dimensión que yo veo razonable. La moneda también se puede entender como más o menos razonable. La tasa de interés. O sea, tú sabes que esta economía se está moviendo tanto en lo público como en lo privado a través de préstamos, hasta para el consumo. Entonces veo en el Banco Central una deliberada intención de política de mantener estabilidad en las tasas de interés y tal vez por eso está actuando de esa manera. Por eso tiene que restringir el medio circulante. Exactamente. Y claro, mira, aquí lo que sucede... Nos duele, pero aquí lo voy a mantener sano, pero... Sí, aquí lo que sucede es lo siguiente. Hay unas bueno. políticas, en términos de la política monetaria, un poco contradictorias, porque el Banco Central tiene el objetivo del tipo de cambio, la tasa de cambio, y el gobierno tiene interés de que las tasas de interés se mantengan relativamente bajas. Sí. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque son contradictorias. Si hay presión en el tipo de cambio, en principio las tasas de interés hay que permitirlas que suban para que no haya esa salida de capital y que sea. El tema aquí es cómo se está haciendo eso y cuáles podrían ser, porque son contradictorias. Entonces, vemos cómo el Banco Central hace uso de las reservas internacionales permanentemente. Bueno, a finales de mes se ve que cierra con unos niveles, pero hace uso permanentemente de las reservas internacionales para mantener esa estabilidad cambiaria. Se usan incluso recientemente 400 millones de dólares de la reserva de los bancos internacionales para el Banco Central poder hacer política monetaria y se entregan unos títulos para ello. Y entonces, este es el manejo de la política monetaria que sí vemos que hay una cierta estabilidad del tipo de cambio, pero eso ha sido a costa de mayor endeudamiento y otras medidas que hemos estado diciendo ahora que terminan un poco diciendo, bueno, esto es sostenible en el tiempo. Y que tiene su techo, exactamente, que llega un momento que no se puede usar. Llega un momento que eso va a haber que corregirlo de fundamento, porque el tema del Banco Central no lo hemos corregido de fundamento, todavía la recapitalización sigue siendo un tema pendiente. Sí, otra ley violada. Entonces estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, pues mantengamos la esperanza. Es lo único. Sí, porque la esperanza es lo último que se pierde. Lo último que se pierde. Y yo creo que el llamado es cómo cambiamos la visión y la voluntad política para hacer una serie, porque estamos en un momento que tenemos ese espacio ahora. Tenemos ese espacio, tenemos los mercados internacionales abiertos, vamos a aprovechar este espacio para hacer esta serie de cambios. No quisiéramos estar en un momento crítico, realmente crítico, más crítico. Eso es lo que queremos evitar, porque el entorno internacional también ahora, Estados Unidos subiendo las tasas de interés, etcétera, eso se va poniendo un poco más complicado y por eso es que hay que tomar una serie de medidas. Bueno, no, gracias. Que Dios nos tome confesados. Bueno, vamos a orar. No, hay que trabajar.